que son gravísimos y que por ahí no merecieron este debate y realmente debieran merecerlo, porque también va a cambiar mucho las condiciones de trabajo de la mayoría de la población, ¿no? Que son los que trabajan para Allianz. Matías, vos lo que hacías hoy, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, lo que hacías hoy era un poco demitificar los grandes monstruos sobre los cuales se torna un poco la necesidad de algunos de los cambios que plantea la reforma. Uno era la industria del juicio, y dabas números muy particulares. Si hubiese una industria del juicio, todos los que están hoy en una situación irregular estarían haciendo juicio, ¿y cuál es el porcentaje? Claro, vos tenés una cantidad de 6 o casi 7 millones de personas que trabajan para alguien, son asalariados, están contratados, pero esa relación no está registrada. Y entonces esa ilegalidad podría merecer cualquier tipo de juicio, porque no le pagan el salario que corresponde, porque no le reconocieron las vacaciones, bueno, o simplemente porque no le están aportando a la jubilación, a la RT, a la obra social, nada. Sin embargo, el porcentaje de litigiosidad en Argentina no llega al 2% de eso. Y eso ya cuantitativamente te da una pauta de que no existe tal industria. Pero además yo hoy lo contrastaba con, por ejemplo, los juicios comerciales. Hay el doble de juicios comerciales que laborales que hacen los bancos, las financieras, porque la gente no paga la tarjeta de crédito, porque se quedó debiendo el rojo, porque no pagó un cheque. Y nadie anda diciendo que hay una industria del juicio comercial que hacen los bancos, que también ganan todos los juicios. Entonces están como muy cargadas las tintas sobre el trabajador y no en otros ámbitos de las relaciones sociales. Ahora, Matías, ¿sabes lo que me pasa y nos pasa un poco con nuestros compañeros acá también? Yo pienso en la gente que te está escuchando, todo el tiempo estamos pensando en los oyentes. Y por un lado te escuchan a vos y por otro lado escuchan al gobierno o escuchan al ministro de Economía decir, vamos, que las cámaras no están festejando lo suficiente. Me sorprende como si esto fuese a ser la próxima panacea creadora de empleo o que va a igualar la condición de todos los trabajadores. Entonces, son tan extremas las posiciones, digo, por un lado la que vos planteás y por otro lado la que plantea el gobierno, los que impulsan esta reforma, que genera mucha confusión y termina siendo una vez más, y me canso de repetirlo, casi una cuestión de fe. Si a vos te cae bien el gobierno, te gusta más o menos el gobierno, te parece que está bien lo que está haciendo el gobierno, bueno, vamos a creerle al gobierno que esta ley va a generar empleo, que esta ley va a terminar al revés, digamos, que va a terminar con las injusticias, que no es una ley a favor de los empresarios o de los patrones y que va a mejorar las condiciones de vida del trabajador. Y si vos, por ejemplo, te cae bien Cremonte o lo escuchaste, le voy a creer, porque esta ley en realidad nos pone de rodillas, o Moyano si querés, y vuelve a la esclavitud o pretende volver a someternos a la esclavitud. ¿Cómo hace el que nos está escuchando para tratar de conciliar dos posiciones tan extremas? Es cierto lo que decís, y es lamentable que sea así. Horrible. Pero sobre todo porque no hubo un debate abierto, hubo otras leyes. Recordá lo que fue, por ejemplo, el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Escuchábamos expertos todos los días en televisión, posiciones, y esto se hizo entre gallos y medianoche a fin de año. Se aprobó un dictamen en el Senado, se mandó ahora. Si no fuera este artículo de la enfermedad, ni estuviéramos hablando de esto, y merece una discusión, porque en realidad a la mayoría de las personas que escuchás diciendo que estamos, y me incluyo, en contra de esta ley, nos vas a escuchar decir también que podemos discutir otra reforma laboral distinta a esta, no es una negativa total a cambios. Lo que estamos denunciando de algún modo es, bueno, se llama modernización y no tiene nada de modernización, porque lo poco moderno que tiene esta ley, la ley vigente, lo deroga y lo más antiguo lo deja firme, o sea, recontra falaz eso, y encima se pone de título y no hay nada de ese contenido. Y después que le digan a la gente que por esto se van a crear puestos de trabajo, debe generar una ilusión, obvio, pero también nuestra tarea, sobre todo si nos preguntan y cuando tenemos espacios, es alertar que no va a ocurrir, porque eso no depende de la legislación laboral. Y por eso hoy se quejaba Caputo, porque los empresarios no festejan, porque saben que si la política económica continúa como está, que no le venden nada a nadie, que no pueden competir contra los productos importados, que cae el consumo, no van a tomar a nadie, así no tenga ningún costo. Entonces, la legislación laboral ni contribuye a la creación de empleo, ni mucho menos a la destrucción de empleo, y entonces está tan fuera de eje la discusión que es imposible conciliar las posiciones, insisto, sin negar la posibilidad de discutir una reforma laboral. Doctor, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda, ¿cómo anda?
Hola, bien, gracias. Ay, yo no los doctoreo más, tenés razón. ¿Por qué? ¿Está mal? No, problema, está no hay bien, problema. yo me olvidé y no los doctoreo más, Bueno, no sé. estamos charlando con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Doctor, le quería preguntar puntualmente, más allá del artículo 44, que parece que morirá en el cadalso de la Cámara de Diputados, en el resto de la normativa, lo que a uno le ha quedado claro en el debate, más o menos, es que esta ley va a facilitar los despidos. ¿Esto quedó tan taxativamente puesto ahí o tampoco? Sí, va a facilitar los despidos. ¿En qué sentido? Primero porque reduce un poco las indemnizaciones y entonces tendría un menor costo, pero yo creo que eso no es lo grave. Lo que va a facilitar los despidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Del FAL, que eso sí se habló bastante, o por lo menos se habló algo más que en el resto de las cuestiones, que también es hasta perverso, porque se agrega una contribución patronal de un porcentaje determinado, según si la empresa es grande o chica, por cada empleado que tenga esa empresa, para que, digamos, contribuya a ese fondo, y el día que quiera despedir a alguien sin causa, recurra al fondo, saca la plata y paga la indemnización. Pero para que no se vea que hay un incremento laboral, un incremento del costo laboral, lo que hizo el gobierno fue reducir en igual proporción la contribución al sistema previsional argentino, a las jubilaciones. Entonces, al final son los propios trabajadores, o los jubilados de mañana o de hoy, incluso porque se reduce hoy el fondo, los que financian o subsidian sus propias indemnizaciones. Entonces, por eso yo digo que es perverso, pero en concreto sí, eso doctor, de algún modo facilita el despido. Donde me parece que a veces la discusión en general naufraga, es que, como yo estoy de acuerdo con usted que la ley en sí mismo no genera trabajo, porque si no hay demanda, no hay consumo, no hay trabajo, pero también creo que, no sé si los empresarios, porque sea más fácil despedir, van a despedir más gente de la que están despidiendo ahora porque hoy no venden. Mirá, te pongo el ejemplo al revés. Que la legislación laboral no sea trascendente para crear empleo ni para destruir, no significa que no tenga un rol. El rol que tiene es proteger a los trabajadores, no es legislar de igual manera, ¿no? Sí, está claro. No, pero lo digo porque hay otras leyes, el Código de Comercio, la ley de quiebras y concursos, muchas leyes pensando en los empresarios, no es la ley laboral. Ahora, en los periodos donde la crisis de empleo fue muy fuerte en nuestro país, pienso en dos momentos, finales del 2001, superando el 20%, o en la pandemia, se intervino, o sea, se dictaron leyes de emergencia económica y social y se prohibieron los despidos. En el 2001 se duplicó la indemnización para proteger los puestos de trabajo. Y en la pandemia directamente se prohibieron. Como consecuencia de eso, a ver, espera que nos escucha, a ver si podemos recomponer un poquito mejor la comunicación. A ver ahí. A ver. No, lo volvemos a llamar. ¿Aus? No, porque el cuestionamiento me parece que es lógico y claro, ¿no? La ley tiene que defender los derechos del trabajador, y en ese marco lo que se plantea es, la ley no genera empleo. Lo que le planteamos al doctor es si efectivamente que se pueda despedir más fácil hará que haya más despido, o es la misma situación económica. El doctor está poniendo dos ejemplos claros, ¿no? El 2001, por ejemplo, con la prohibición de despidos, y después en la etapa de Néstor Kirchner con la doble indemnización. Pero no te digo, más allá de que la ley está hecha para proteger, él lo decía claro al principio, bueno, no es central tanto en la formación en la generación de empleo como en la destrucción del empleo. Pero bueno, lo que plantea el doctor es, bueno, no es central, pero contiene. Y por otro lado, no quería dejar de preguntarle a Matías Cremonte, que está del otro lado de la línea. Hoy te escuchaba muy preocupado por el banco de horas, ¿no? Como que hay una mala interpretación, tal vez intencional por parte de algunos, de la dinámica de cómo funcionaría el banco de horas, o cuando uno pasa al banco de horas, que no es una negociación abierta, igualitaria entre el trabajador y el dueño de la empresa. Es que en el contrato de trabajo no hay igualdad de condiciones. Una parte tiene el poder de contratar o no a alguien, de elegir a quién contratar, y el otro tiene la necesidad de tener un empleo y cobrar un salario. Entonces muchas veces lo que voluntariamente uno elegiría está tan condicionado que entonces la ley suple esa voluntad viciada, digamos, y entonces no te deja renunciar. Uno no puede decir, no, dame una semana de vacaciones sola o trabajo 12 horas. No puedes renunciar a derechos que están pensados en
la salud, proteger a la persona, etc. Lo que hace esta ley, además de los cambios puntuales, es eliminar la posibilidad que tiene el trabajador individualmente considerado, ¿no?, de oponerse a determinadas cuestiones, por ejemplo, cuando hay un abuso en el poder de dirección del empresario. Hay ejemplos clásicos, no sé, yo trabajo en una oficina del centro y me trasladan a 100 kilómetros. Yo no puedo irme a 100 kilómetros a trabajar y no es que cerró la oficina del centro. Entonces, si el empleador insiste y me quiere cambiar, yo puedo ir a un juez a decirle que hay un abuso, que no es razonable ese cambio y que yo me quiero quedar donde estoy, y el juez probablemente me dé la razón. Bueno, la reforma elimina esa posibilidad y la única potestad que va a tener un trabajador si se opone a algo, con razón porque es un abuso, es considerarse despedido. Entonces, vamos al banco de horas. Una empresa dice, a partir de ahora vamos a trabajar en sistema de banco de horas. Sí. Y una persona dice, yo no quiero pasar, quiero seguir trabajando de 9 a 18 y después voy a estudiar, qué sé yo, lo que sea. Y el empleador le va a decir, mirá, no, vamos a trabajar todos así, si no querés, andate. Entonces, solo tiene como posibilidad el trabajador considerarse despedido o aceptar. Por eso digo que no va a haber ninguna negociación. Y respecto cuando dicen hoy, bueno, pero se puede tomar el viernes o ir al acto de los hijos, ¿viste que se pone ese ejemplo? Sí. Bueno, eso ya existe. O sea, no está prohibido que un empleador te autorice a no ir un día, ir a un acto. Eso hoy es parte de una negociación si el empleador quiere. Bueno, eso no va a cambiar. No es que con el banco de horas vas a poder decidir vos que hoy no trabajás el viernes y simplemente le comunicás al empleador que después recuperás las horas. Tiene que disponerlo el empleador porque la organización del tiempo del trabajo va a estar exclusivamente al servicio de la organización de la empresa y ya no va a tener en cuenta tu tiempo de descanso o tu vida fuera del trabajo. Matías, te mandamos un abrazo, que estamos ahí al filo, vamos a ver, al filo de la aprobación de la ley, siempre y cuando el gobierno pueda salir de la encerrona que ellos mismos crearon con este famoso artículo 44. Volvemos a hablar, bueno, con la ley ya en la mano, si te parece. Por supuesto. Un abrazo grande, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, alertando sobre, digamos, los grandes mitos en torno a los beneficios que puede acarrear finalmente que se apruebe esta ley. Está en línea Julián de Diego, es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas, profesor emérito y director de posgrado de Recursos Humanos de la UCA, asesoró al gobierno en términos de esta ley de modernización.